Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pin Talk. Este es un episodio muy especial. ¿Por qué? Primero, es el último de esta temporada y segundo, tenemos una tremenda invitada. Sami, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Me tomó de sorpresa la invitación, pero me hiciste correr también, pero estoy muy feliz de estar acá en este tremendo podcast. Ella recorrió todo Chile para llegar acá, así que... Todo Chile, atravesamos Chile. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el día de hoy, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Es un tema, yo creo que muy importante, que nos duele no solamente a los que vivimos en la región de Valparaíso ni a los que vivimos en Viña del Mar, sino que hoy está en la palestra a nivel nacional. Se cumple un año del mega incendio, un año donde las familias hoy han estado en un completo abandono, en una soledad, y donde nosotros también, y distintos jóvenes, hemos tratado también de levantar la voz por esos vecinos, no solamente acompañándolos también en su dolor, sino que también visibilizando lo que hoy está pasando en Viña, en Quilpué y Alemana, pero principalmente en Viña del Mar. Oye, brígido, sí, en las noticias habían unas imágenes que eran devastadoras. Era ver toda la ciudad completamente en cenizas. Y acá yo digo, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las autoridades que no se hicieron presentes durante un año? Yo me acuerdo mucho y por redes sociales se ha visto bastante un video del presidente Gabriel Boric donde él dice no los vamos a dejar solos. Y con harta emoción entregando ese mensaje, pero cuando hoy nos damos cuenta que ha pasado un año y que la reconstrucción ha sido lentísima o mejor dicho nula, donde las familias están en un constante peloteo, que hablan con una autoridad pero después te mandan a donde otra, o con un servicio público y después te mandan a otro, o también cuando las autoridades citan a reuniones y no llegan y no dan la cara. Entonces ha sido un año totalmente doloroso y donde el presidente dijo no puede llegar el invierno y que las familias no tengan un techo. Y llegó el invierno y las familias no tuvieron un techo. Y si las que tuvieron también fue por la autorreconstrucción, donde también se tuvieron que endeudar. Entonces, hoy lo que está viviendo Viña del Mar a un año y a 3 semanas del Festival de Viña, de verdad que es doloroso. Sumamente doloroso. Y acá vemos también un rol súper importante de la sociedad civil. Que dices tú que las mismas personas se están ayudando entre ellos, porque finalmente, ¿quién los va a ayudar si no son ellos mismos? ¿Quién se va a hacer cargo de su dolor si no son ellos mismos? Totalmente, y es ahí cuando nosotros vemos que mira, el incendio fue el 2 y 3, el día 4 nosotros subimos un grupo voluntario, movilizamos a 100 jóvenes, todo esto caminando, nos bajábamos de la micro en el Troncal y luego subimos al Olivar y luego seguimos caminando a la Villa Independencia. Para los que viven allá saben que es un buen pique y en subida obviamente que el trayecto no es menor y también con el calor que seguían haciendo esos días. Y nosotros podíamos ver que quienes se movilizaron era la sociedad civil. ¿Y qué entendemos con la sociedad civil? Estaban presentes, bueno, jóvenes de distintas organizaciones, distintas comunidades, también fundaciones, que estaban ayudando a los vecinos en la remoción de escombros, en entregar una palabra de aliento. Y desde el día 1 vimos una descoordinación por parte de las autoridades. Y hoy, cuando nosotros nos damos cuenta que pasa un año, esto partió mal desde el día 1, cuando tenías a la delegada presidencial, que de hecho renuncia y se está hablando de una candidatura parlamentaria por el interior de la región. O sea, la delegada renuncia para eventualmente ser candidata a diputada y donde hizo una pésima también gestión, donde se veía a la delegada hablando, por ejemplo, de que se iban a cerrar los albergues porque venía la vuelta de clase y veías a la alcaldesa Ripamonti golpeando la mesa y diciendo que no podía ser así, pero también te encontrabas con los vecinos que decían nos vamos a quedar sin un lugar donde pasar la noche o no, y veían esta disputa en la prensa. Entonces, en definitiva, desde el día 1 las autoridades no estuvieron coordinadas, hubo un caos, hubo ineficiencia y eso al final te llevó a lo que hoy estamos viviendo, que hemos tenido una paupérrima reconstrucción.
Oye, es súper fuerte escucharte hablar. Nunca había visto como una declaración de esa magnitud en la televisión. Como que siempre era una, ay no, están embarradas, son pobrecitos. Como que ahí nomás. Pero, oye, es súper potente la situación. Lo que ha pasado en Viña, yo creo que es cuando uno ve que el Estado es muy burocrático y frente a una catástrofe, el Estado no es flexible. Y al no tener un Estado también que frente a la catástrofe no es flexible, hoy tienes lo que está pasando. Entonces, los vecinos y te cuentan que para hacer los trámites todo es muy engorroso, que un funcionario te da X información y luego si llegas otro día, el funcionario te puede decir otra información. Entonces, y es lo mismo que ocurre también con el bono de acogida, de que se iba a entregar el bono de acogida, que es un bono que ellos necesitan, que es muy importante, y luego se dice que no se va a entregar, luego que sí se va a entregar, pero van a haber vecinos, y esto en declaraciones que ellos mismos han dado de primera y segunda categoría, porque unos iban a recibir el bono completo, otros que no, y luego el bono no llega a algunas familias que sí debería haberles llegado. Entonces, todo lo que ha pasado hoy, cuando tú tenías a quienes llegaron al gobierno hablando de la dignidad, hoy, y que se llenaron la boca hablando de dignidad, hoy tienes a los vecinos en condiciones indignas. Y ellos, como autoridades, no han sido capaces de hacerse cargo de eso. Sí, acá tenemos un par de declaraciones que dio la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Resolver a un año la reconstrucción de una vivienda excede las capacidades de la institucionalidad actual y las complejidades del terreno. Sí, como que siempre cuando uno escucha hablar a las autoridades de hoy y a las autoridades del Frente Amplio, usan palabras y conceptos muy grandilocuentes y que uno dice, ¿qué quiso decir, ministra? O sea, dígalo en palabras fáciles. Y yo creo que es bueno hacernos esa pregunta. Ministra, en simple, ¿qué quiso decir? No se la pudieron. Eso es todo, basta. No es tan difícil. No es tan difícil reconocer. Hace poco leía que una ex autoridad de la región dijo, para comenzar a sanar, las autoridades hoy tienen que empezar a pedir perdón. Perdón, primero, por no haber estado a la altura en la reconstrucción. Perdón por no estar a la altura con los planes de emergencia, por los planes de evacuación. Pedir perdón también por jugar con el dolor de quienes lo perdieron todo. Y yo cuando leí esa declaración me hizo mucho sentido. Entonces cuando uno ve hoy que la ministra Toro habla y se manda una declaración, siempre hablando con conceptos que tratan de ser muy complejos, yo creo que es mejor decir, ministra, baje un poquito y diga en palabras simples, nosotros como gobierno no estuvimos a la altura de la catástrofe. Eso es todo. No hay que por qué complicarse y saber reconocer también es un paso para poder avanzar y entender cuáles son las reales necesidades de la comunidad, porque finalmente el que yo le diga todo el rato a la gente, no, pero es que por cuestiones institucionales, a mí qué me importa la institucionalidad. Finalmente, a mí la institucionalidad no me va a dar un techo, a mí la institucionalidad no me va a dar de comer. Entonces acá vemos como una desconexión súper grande. Como de decir, es súper simple venir, dar una declaración y lavarte las manos, súper simple. Pero ¿quién va a la casa de esa señora que no tenía nada más que su casa? Ayer, se cumplió el domingo un año del mega incendio. Yo participé en una inauguración de un mural que se realizó para creo que fueron 80 víctimas de solo la Vía Independencia, porque son 136 o 137, está todavía como el número ahí, incluso está siendo todavía muy inexacto. Pero 80 son de la Vía Independencia, un mural que se realizó para las víctimas. Fue un momento de mucha conmoción, estaban las familias de esas víctimas. Fue muy doloroso y la alcaldesa, por ejemplo, Macarena Ripamonti, no asistió a esa inauguración. ¿Por qué no asiste la alcaldesa Ripamonti? Eso por un lado. Y lo segundo, uno veía, estaba todo este mural, pero también estaban escritos los nombres de las mascotas que perdieron las familias. Y prendieron velas, fue un momento de mucho dolor, y hablé con muchas familias que conocía y también otras que no, y me decían que ese día, o sea, este día domingo, ha sido el día más duro para ellos, porque revivieron todo lo que pasaron hace un año atrás. Después del mega incendio, a las familias solamente les tocó ponerse las pilas y decir, vamos para adelante. A pesar de lo fuerte, a pesar de lo doloroso, a pesar de todo, decían, bueno, estamos en febrero,
En marzo seguían algunas que otras manos ayudando, pero se iba a aproximar el invierno en 3 meses más. Y si no estaban preparados, iba a ser para ellos mucho más duro. Entonces, con lo poco que tenían y apoyándose en sus vecinos, sus familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, levantaron las casas. Y a muchas les faltaron, y ayer ayer también visité otra familia, pero el día domingo me decían, se nos inundaron también nuestras propias casas que nosotros estábamos haciendo, porque justamente este invierno también, el invierno pasado fue muy duro. Entonces, cuando generamos todas estas conversaciones, una vecina ayer me dijo, Samira, y bajamos de su casa, ella queda como en la altura, la mira y me dice, esta no es mi casa, donde ella está ahora, que es una vivienda de emergencia. Esta no es mi casa. Yo vivo acá, me dijo, hace 40 años. Llegué a los 12 años. Me dijo, y primera vez en mis 40 años que pasé hambre y frío. Y hoy vemos que las autoridades ni siquiera hoy sienten un poco de empatía frente a esa vecina y frente a muchos más que también pasaron lo mismo. Ella me dijo, yo prefería que mis hijos, mi hijo, mi nieto comiera a comer yo. Dijo, nunca había vivido lo que viví durante las primeras semanas después del mega incendio. Entonces, hoy la realidad sigue siendo igual de dura. Y justamente a un año y en la fecha exacta, me comentaban que no hubo un minuto en que no se acordaran, que miraban la hora y decían, a la 1 estábamos almorzando, a las 3 sabíamos de un incendio y empezaron a revivir todo, a las 5 estábamos arrancando, a las 7 no sabíamos de nuestras familias, que les aparecían de hecho los recuerdos estos que aparecen a veces en Instagram y todo, y se acordaban de todo y decían, fue un día domingo muy duro, y ahí donde uno dice, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron para conmemorar este año? ¿Acompañaron a las familias? Porque no solamente es reconstruir sus casas, sino que también reconstruir su vida. Y yo creo que eso hoy se perdió. Yo creo que más que empatía lo que debe hacer el gobierno es tener vergüenza. Vergüenza por haber dejado sola a tantas familias en momentos tan difíciles. Estas cosas como esta ya la ha vivido nuestro país y uno pensará, bueno, estamos preparados para eso. Nos dimos cuenta que no. Este gobierno no está preparado y no está preparado ni para eso ni para nada. Realmente es una situación súper dura darte cuenta que las personas que tú creías que iban a ayudar a mejorarte la vida, finalmente te embaucaron, te la vendieron. Es como el dicho que dice, las decisiones políticas no la pagan los políticos, la pagan las personas. Acá la inoperancia la pagan las familias. Y eso es lo que hoy se estaba viendo. Mira, cuando de hecho hablábamos detrás de cámara del incendio del 2014, que fue después de 10 años vivimos uno más grande incluso. Y ahí tenemos un aprendizaje de que no hemos aprendido nada en relación a los planes de emergencia, evacuación, etc. Y ahí ya tenemos un aprendizaje. Y me acuerdo los primeros reportajes que salieron también iban en esa línea. Pero cuando nombran, se genera todo el incendio y viene lo posterior, el presidente Gabriel Boric nombra no me acuerdo el nombre específico, pero era como una delegada o el nexo con la moneda, iba a ser la ministra Camila Vallejo. Y la ministra llega y de repente nadie sabe cuando la ministra también se devuelve a Santiago, como que nadie supo, fue como una cuestión que pasó muy piola. Y yo conversaba con personas que vivieron, porque yo estaba en la universidad el año 2014, pero yo fui a ayudar también como voluntaria, igual que el 2024, o sea, 10 años después, en el mismo rol, tal vez con muchas más capacidades, mucho más aprendizaje y saber también cómo funciona el voluntariado. Pero el año 2014, estando en la universidad, yo fui a ayudar y aproveché de conversar con personas que trabajaban en la municipalidad en ese año y me decían, mira, acá estaba el gobierno de la presidenta Bachelet. Lo más importante, a pesar de que el alcalde ese entonces era de oposición a la alcaldesa, era que sabíamos que había un propósito mayor y teníamos que sentarnos a conversar con todas las instituciones y tener planes maestros de reconstrucción y que pudiera mejorar también la calidad de vida de quienes lo habían perdido entonces, de todo. Entonces yo le dije, ¿y cuál crees que hoy es por qué se ha fallado tanto? Y personas que trabajaban ahí y que vivieron esa experiencia me dijeron, se ha fallado tanto porque no hay colaboración entre ellos, no hay coordinación más que colaboración, no hay coordinación entre las instituciones y entre las autoridades.
uno dice A, el otro dice B, y cuando tú partes mal un diagnóstico, que fue en el caso, por ejemplo, ahora del incendio del 2024, cuando tú partes mal un diagnóstico en relación a decir cuántas casas fueron, cuántos damnificados hay, cuál es el catastro real, es muy difícil también que la reconstrucción pueda ser también clara. Y podemos darnos cuenta que se hablaban de 8 casas, después se hablaron de 50 y tantos, hoy se habla de 78, pero igual siguen siendo cifras paupérrimas para la cantidad de viviendas que más o menos aproximadamente son 6.000 casas. Entonces, cuando tú hablas de 6.000 viviendas y que tienen una reconstrucción de 78 pensándolo en ese sentido, sigue siendo paupérrimo. Entonces, ¿cuál es el error? Que no hay coordinación, que no hablaron con personas expertas en la materia, y yo les preguntaba por el rol de la ministra, de la Camila Vallejo, ¿qué pensaban en eso? Y me decían que cuando la presidenta Bachelet, por ejemplo, instaló a un experto encargado de eso, específicamente encargado de la reconstrucción, que se instalara con oficina durante los 4 años o 3 años, no sé, que iba a estar ella. Y se instaló ahí. A diferencia de acá, que se nombra una ministra que su cargo era ser vocera de gobierno, que no conocía o no sabía sobre reconstrucción y que de cierta manera tenía doble función, que también iba a chocar con el propio ministro de Vivienda, con la ministra de Desarrollo Social. Entonces, al final del día, lo que pasa acá es que también se duplicaron funciones. Se duplican funciones, no se coordinan, entonces obviamente que todo eso empieza a repercutir en la reconstrucción, en la salud mental y en lo que hoy estamos viviendo, que básicamente es algo muy doloroso y también muy caótico. Sí, el ver cómo no son capaces de ponerse de acuerdo y cómo pasan por encima de la gente con sus problemas más internos y burocráticos, la verdad es que nos da una sensación de que no están ni ahí con nosotros. No están ni ahí con las víctimas, no están ni ahí con la necesidad de la ciudadanía. Entonces es una sensación de, pucha, los votamos y ¿ahora qué? Sí, y eso es lo que piensan muchos también de los vecinos, de los dirigentes. Hoy los vecinos comenzaron el día domingo en la noche una huelga de hambre. Creo que son 5 vecinos. Y también hay carpas en la cancha de la Villa Independencia, un poco para también visibilizar lo que han vivido. Hemos visto que ha habido harta prensa estos últimos días, de hecho, después por la conmemoración de un año. Y cuando venía en camino, una vecina me dijo: ¿me puedes creer que nadie ha aparecido, o sea, como desde la municipalidad, a hablar con nosotros? Me dijo: ¿por qué no viene acá la alcaldesa Ripamonti a hablar? Entonces, yo creo que uno, cuando los ministros son citados en el Congreso para hablar con los dirigentes, no llegaron. Cuando el gobernador regional los llama a una reunión, el gobernador Mundaca los cita a una reunión, el gobernador no llega, la suspende. Cuando te tiran de un lado para otro, cuando hay una burocracia estatal muy fuerte, cuando tienes autoridades incompetentes, cuando también no solamente tienen autoridades incompetentes, también que están siendo indolentes con el sufrimiento, cuando tienes al presidente Gabriel Boric que va a esto que se hizo de Mon Laferte en Valparaíso hace 3 semanas atrás, pero no eres capaz, vas a Valparaíso, pero no eres capaz de pasar a Viña a hablar con las familias. Cuando tú tienes todo eso de indolencia, inoperancia, ineficiencia, todo eso, al final, es el plan perfecto para que nada resulte bien. Y eso es lo que hoy está pasando. La receta para el desastre. La receta para el desastre. Y hoy, en Viña del Mar, se generaron muchas cosas, muchos conceptos que podemos hablar, que en definitiva fue la receta, como tú dices, perfecta para el desastre del 2F de hace un año y que del día D hasta lo que hoy tú tienes en Viña. Bueno, y para ir cerrando esta difícil conversación y este difícil análisis finalmente de cómo lo han vivido las familias, nunca había escuchado a nadie plantear lo que tú dices. Nunca había escuchado a nadie ponerse realmente los pantalones por la región y decir lo que realmente la ciudadanía piensa y siente. Acá vemos que a nadie le importa, básicamente. Le importa la foto para la tele, como de, ay, estamos acá, pero finalmente no están acá. No estuvieron, y es muy triste también, pero a veces uno también pierde la esperanza de si van a estar. Y hoy de verdad que
hay muchas reflexiones las que uno puede hacer. Yo creo que los diagnósticos hoy están siendo muy claros y son muy compartidos. Vi una nota de un canal que decía como gobierno critica la reconstrucción, pero ellos están a cargo. Y uno de verdad dice, ¿pero cómo? Entonces cuando tú ves a las propias autoridades también criticando algo de los que ellos están a cargo, de verdad que uno dice, uff, ¿qué nos espera? Pero yo más allá de todas las críticas que uno puede hacer y todo lo que hemos también hecho para aportar desde la sociedad civil, desde las fundaciones, y nosotros nunca nos fuimos y hemos estado siempre presentes con los vecinos de una manera también muy genuina. Hoy yo creo que el mensaje es para los vecinos de la Villa Independencia, del Olivar, de la Villa Dulce Norte, de Villa Dulce Crab, del Salto, de la Manuel Busto, del Monte Sinaí, de que somos muchos los que hoy admiramos su valentía, su fuerza, su coraje, que hemos aprendido mucho de ellos también, en cómo se pueden organizar para poder salir adelante en este sentido también de comunidad. Darle las gracias, yo creo que hay que darle las gracias también a los dirigentes que se la han jugado por sus vecinos, pero también por abrirnos las puertas a muchos jóvenes que hemos llegado. Cuando fue la catástrofe, llegaron vecinos que habían perdido todo y nos ofrecían algo para comer y almorzar a nosotros, a los voluntarios. Entonces, darle las gracias a ellos, gracias por lo que han hecho y también muchas gracias por esas enseñanzas, decir, a pesar de la tormenta, en algún momento sale el sol y que con valentía, con fuerza y que también nunca, aunque tengamos muy poquito, siempre podemos ser solidarios. Entonces yo creo que el mensaje, más allá de la crítica a la autoridad, es que lo hemos hecho, es hacia esos vecinos por siempre abrirnos las puertas de sus casas, que han hecho también y que han reconstruido con mucho cariño, con fuerza y paciencia. No bajar los brazos, que siempre se puede salir adelante y vamos a intentar de que todo sea próspero y finalmente va a llegar un momento donde se van a dar cuenta todo el daño que nos hicieron. Digo no, porque, no sé, parte de la sociedad. Y uno también siente muy cerca el dolor. Así que muchas gracias también por el espacio. Lo pasé bien, pero también me hizo muy bien poder hablar de algo que nos duele, que nos tiene todavía muy, muy afectado a quienes estuvimos ahí y seguimos estando. Muchas gracias por haber asistido. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Acá les dejamos nuestras redes sociales. Y nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en este último episodio de la primera temporada de Pink Talk. ¡Chao!